Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿todo bien? Y le doy la bienvenida también a todos los que nos escuchan y nos miran a través de nuestras plataformas de Spotify y de YouTube, también a quienes nos siguen a través de latercera.com y que siempre los invitamos a también a seguirnos a nuestras cuentas para seguir sumando seguidores. Claro que sí. Bueno, hoy va a estar con nosotros en el análisis, en Te lo explica, Cristian Valdivieso, bueno, director de Criteria, no necesita mayor presentación, así es que excelente invitado. Y también va a estar con nosotras Juan Valenzuela, diputado electo del Partido de la Gente, PDG, también cercano a Franco Parisi. Clave, y articulador. uno de los Bad Boys, este programa de streaming que tienen con Parisi. ¿Será ahora un good boy? De tú, ¿qué va a ser como articulador ahí en el Congreso? Vamos a ver. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar. Sí, pues. Y sin más, comienza ¿Cómo te lo explico? Bueno, y en nuestra pizarra informativa, nuestra primera sección, como siempre, escogemos 3 noticias, las 3 que decimos con Paula, que son las más importantes de la semana. Y después vamos a elegir solo una. Sí. ¿Cuáles serían las 3? Que tenemos que terminar este ciclo electoral o siempre vamos a estar de acuerdo. Sí. La primera, sin duda, es las elecciones 14D. Este domingo son la segunda vuelta presidencial, así que es la segunda vuelta presidencial. Así que están los ojos puestos sobre eso como primer tema. Segundo tema, la acusación constitucional contra Simpertigues sigue avanzando y también todo lo que generó el premio Nobel, ¿cierto?, de María Corina Machado, que también generó un intercambio o declaraciones de la candidata oficialista Janet Jara. Todo eso es parte de lo que vamos a ver y ahora vamos a escoger uno solo de los temas para discutir, para hablar, para ver si estamos de acuerdo o no. María Corina, las elecciones. Simpertigues. Ya, yo ya tengo listo mi... ¿Tú? Sí, da la vuelta tú. Quiero molestar, quiero discrepar. Digo que Simpertigues la acusación es lo más importante, pero es mentira. No, Ya. yo voy con 14D. Ok, me convenciste, 14. Era solo para poder escribir algo distinto una vez. Ya, ok. 14D, juegue. En todo caso, segunda vez que la haces. Sí, segunda vez que lo hago. Soy una rata traidora. Segunda vez. Ya, ¿por qué 14D? ¿Mm? Porque, bueno, están a la vuelta de la esquina las elecciones, segunda vuelta, pareciera ser que, cierto, ya las cartas están hechas, ya poco les queda por hacer a los candidatos, ya se realizó el segundo debate presidencial, que era el último que fue esta semana, el debate de Anatel, que es considerado era el más relevante o el que más esperaban, y ayer Janet Jara realizó su cierre de campaña, hoy hace lo propio José Antonio Kast, y en la antesala de esto ya están como los balances finales que hay en cada uno de los comandos. Por lo pronto, en el comando de Janet Jara no hubo cuentas tan alegres esta vez con el segundo debate, este debate de Anatel, y eso es parte de lo que me gustaría plantear. Si bien en el debate de Archie, sin duda, la performance de Janet Jara fue más superior a la de José Antonio Kast, de eso no quedó duda, ni siquiera dentro del comando del propio republicano, que reconocían que ella había tenido un mejor desempeño en el primer debate y que él había quedado en un muy mal pie por todas estas preguntas sin responder que tuvo, estos depende que quedaron abiertos. Lo cierto es que si bien en este segundo debate dicen que estuvo en términos de resultados bastante parejos, sí pasaron 2 episodios, 2 cosas que creen que algunos sí marcó la diferencia. El primero es que José Antonio Kast esta vez evitó los depende, lo que relajó a buena parte de la derecha. Llegó con algunos dardos preparados para enfrentar a Janet Jara, que para confrontarla elevando un poco más el tono, con cosas concretas como, por ejemplo, enrostrarle que ella no había respetado la ley del lobby al participar de estos encuentros, ¿cierto?, organizados por Salaquet, una de las arremetidas que él hizo en su debate, pero uno de los puntos bajos que tiene o que tuvo el debate y que comentan, ¿cierto?, en el sector y que es parte del análisis que está sobre la mesa, es que José Antonio Kast no logra cerrar el tema de inmigración, sigue siendo un flanco abierto que no logra responder. Esta vez ha dicho 3 cosas distintas: 1, que va a expulsarlos; 2, que los va a invitar a salir; 3, que ahora quitaría beneficios sociales, que es parte de las materias que dicen, bueno, tiene que optar por uno de los caminos. Sí. Ahora, respecto del debate, cuando están empatados o queda un poquito más adelante Kast, y eso pasa siempre cuando hay básicamente uno que va punteando en las encuestas,
basta con no perder para ganar. Y en este caso, si quedaron, desde tu perspectiva, yo creo que desde todos, o muy igualitos, o un poco mejor José Antonio Kast, quiere decir que ganó Kast. O sea, él logró lo que necesitaba y no logró golpear suficientemente fuerte o sorprender o mover la aguja Jara. Por lo tanto, creo que es punto evidente para José Antonio Kast. Pero creo que además este debate va revelando y va dando cuenta de algo que ya intuíamos, ya sabíamos, pero va quedando más en evidencia, que es la diferencia de preparación en ambas campañas. En el caso de José Antonio Kast, probablemente porque tenía mucha más confianza en el triunfo, pero incluso sin saber los resultados de primera vuelta, ya tenían trabajando su equipo de segunda vuelta. O sea, Martín Arrau tenía todo andando para que el día siguiente, cuando tuviera que hacerse cargo de la segunda vuelta y de la campaña, ya estaba listo, no estaba empezando a pensar qué se iba a hacer o quiénes se iban a incorporar. O sea, esta campaña ha estado súper cronométricamente planificada, y eso se vio también en el debate. ¿Por qué linkeó esto con el debate? Porque claramente tenía más estrategias planteadas para sorprender, tenía que hacerlo después de Archie, José Antonio Kast, pero tenía estrategias concretas. No es casual que haya dicho lo del comité político, eso estaba pensado, y hay ciertos hitos en el debate que estaban pensados de defensa de sus planteamientos, de cómo completar ideas, de cómo evadir otros, mucho más que Jara se vio más sorprendida por esta estrategia de ir a confrontarla, de no quedarse callado de José Antonio Kast, y no tenía tantas cartas bajo la manga que exhibir. Me parece que errores de Jara, evidentemente María Corina, ese tema mal. Y creo que también ambos se vieron sorprendidos con tomar postura respecto de este proyecto astronómico y el proyecto de hidrógeno, qué privilegiar. Y creo que en eso básicamente fue un error de Jara. ¿Y por qué fue un error de Jara? Porque ya tuvo que después al día siguiente empezar a rectificar y empezar a decir, bueno, si bien es cierto, no es menos cierto, pero en verdad sí vamos a tener en cuenta los temas que necesita un observatorio y va a tener que estar a distancia el proyecto, que no fue lo que dijo en el debate. Entonces creo que en lo inmediato fue evidente el tema de María Corina, después al día siguiente fue evidente el error del proyecto astronómico, y creo que después va a comenzar en algún momento también a ser más pesado, aunque ya no va a alcanzar porque viene la elección, pero hubiera comenzado, si hubieran más días para la elección, Paula, el tema del feminismo. Tal vez eso pasó más desapercibido, pero en un momento, cuando le dicen el tema de ha perdido la chapa de feminismo este gobierno, no sé si porque le molestó la palabra chapa, que yo tampoco considero que el feminismo sea una chapa, pero en fin, ella dice, no, pero mi gobierno tiene que ser ni feminista ni machista, y eso es equiparar dos cosas que a mí me parece que no son equiparables, pero además en su sector, evidentemente, aparte se aleja va a de una chocar. lucha, se aleja de una Sí, lucha pues. que ha sido propiamente del Va a cho- sector, y va a y chocar aparte que era lo una de haya las hecho. banderas sin duda del gobierno de Gabriel Boric, ¿cierto? De este gobierno Por eso digo que iba a tener agradece que tiene sello, menos días para llegar a que eso feminista. también pese. Sí, y bueno, y sobre José Antonio Kast, sin duda que esta campaña ha sido mucho más planificada. Yo, eso sí, y de lo que he reporteado y de lo que vi, creo que se vio un poco forzado en el debate de Anatel a cambiar la estrategia. El diseño original era mantenerse, ¿cierto?, de no confrontar, que es lo que se vio en Archie, y claro, como dices tú, parte de la estrategia, como estaba tan bien pensada, ahí se tuvieron que ajustar ciertas piezas porque no había de otra, sino era eso, o seguir ampliando. O sea, depende de nuevo, no. Los cuestionamientos que estaban, o sea, era un hervidero, o sea, uno conversaba con los dirigentes republicanos de los días previos, y lo que decían es que se taparon de mensajes diciendo de cómo no tenía propuestas o respuestas concretas respecto de ciertos puntos que se le preguntó. Por ejemplo, el tema de 40 horas, que ahí se le abrió un flanco que en el mismo debate de Anatel continúa y que tampoco logra cerrar Es que eso me del llamó todo. la atención, que el tema de 40 horas, que era cantado que iba a estar puesto, era evidente después de Archie que iba a estar. Es como no tener cerrado el tema indulto. Y a mí me sorprende que tuvo forma y estrategia para sorprender a Jara con otros temas, Sí. y en eso, check, había estrategia, pero que no tuviera claro cómo cerrar el tema de los indultos, que es un tema complejo y que puso el diputado Mesa, pero que no tuviera tampoco claro cómo cerrar el tema de las 40 horas. Esas dos faltas de estrategia me sorprendieron. Bueno, y lo de 40 horas, el gran como error, ¿cierto? Es que dicen, no forma parte, no estaba, pero sí estaba en el programa en la página web. Lo que ellos dicen es que no estaba, ¿cierto?, en el programa final, que se da a conocer en agosto, que se ingresa al Uno de CERVEL. los mini programas que Pero subían lo cierto es que en la semana a página web semana. oficial de José Antonio Ahí Kast está. 2026, ahí está. En la parte de pymes. No se removió, estaba ahí, es parte, entonces es un tema que seguía abierto y que no lograron despejar del
del todo, más allá de que él dijo no voy a hacer cambios. El tema es que deja la interrogante de por qué entonces seguía en su página web y en su propuesta. Pero más allá de eso, sobre lo que ya pasó, lo que sí ahora están trabajando, y más allá de que todavía los votos, siento, o el ganador se ve hasta que se cuentan los últimos votos, ¿cierto? Pero si uno ve el escenario y habla con la gente de los comandos, tanto de la izquierda como de la derecha, habla con distintos analistas, lo cierto es que todos te dan por ganador a José Antonio Kast, y por lo mismo él ya lleva días trabajando en cómo va a ser esa puesta en escena, cuál va a ser el discurso que va a dar, y ya empiezan, y eso es parte del test como al liderazgo que va a tener José Antonio, a cómo administrar a los suyos y administrar las diferencias, porque ya empezaron a surgir las primeras diferencias en la interna de su comando, en algo tan simple como va a ser la puesta en escena del día domingo. Se estaba pensando hacer en el estadio de la Florida. Finalmente hubo una tensión interna respecto de cuál es la señal que se va a dar, si se va a dar una señal triunfalista o no. Déjame chotear que vean el artículo que hizo Paula en La Tercera, porque ahí está súper explicado en detalle. Bueno, junto a Pedro Rosas y Rocío Latorre también, bien, no lo hice bien. sola. Está muy bien, está muy bien. Hay que dar los créditos a los colegas. Claro, fue pero los tres hicieron un estupendo trabajo y está ahí súper clarito. Y ahí está clarito de cómo fue esa tensión, pero más allá de eso, el tema es que el día domingo José Antonio Kast, y eventualmente se cumplen todos los pronósticos y gana, va a tener varios desafíos, porque aquí no es solo que gane, sino es solo el principio, ¿cierto? Sí. Es solo el Como principio. dice nuestro título, ganar. Exacto, es solo el comienzo. Es solo el comienzo, entonces hay que ver cómo va a ser ese contacto telefónico con el perdedor, si es que finalmente es Jara quién es la que sale derrotada, como están en todos los pronósticos. 2, cómo va a ser esa conversación con el presidente Gabriel Boric. No hay que olvidar que la conversación Boric-Sebastián Piñera fue bien difícil lograr que se concretara. Ahora las señales parecen apuntar a que va a ser algo más bien fácil, sencillo, ya se están conversando entre los equipos. Déjame complementar una cosita de lo primero que tú decías. De eso se trata. Sí, porque ya uno de los temas, dijimos, es cómo va a ser la llamada, la llegada del perdedor, si es que fuera Jara, lo más probable, al comando de José Antonio Kast. No es menor, y lo están discutiendo. Ya había una discusión al interior del comando de Janet Jara, y también entre la gente, no necesariamente siempre con ella. ¿Por qué? Porque a su favor tiene José Antonio Kast, que él, cada vez que ha perdido, ha reconocido rápidamente. Y él fue rápidamente, está en el hotel director cuando él llegó, rápidamente a reconocer la derrota y no tuvo ni un problema. Y esos son acervos que va ganando. O sea, Jara, independiente de lo que quiera hacer, claramente queda en una mejor posición si reconoce rápido en caso de que ella derrote. Y eso lo tiene súper claro José Antonio Kast, y lo hizo en su momento. O sea, eso es como básico que hay que hacer, y que no queda bien no hacer una llamada muy republicana. Hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. A veces es más importante incluso saber ganar. Y la tensión que hubo Giorgio Jackson versus Jaime Belolio la vez pasada para que se produjera, porque no querían que se produjera la llamada del entonces presidente Sebastián Piñera, no le hizo bien. Lo que pasa es que logró desviarse porque asumió más el costo Giorgio Jackson que Gabriel Boric. Pero incluso en la llamada, en la forma en que se produce, claro, hay que poner atención, porque al final de la llamada está esa pasada de cuenta que le hace Gabriel Boric, que le dice, bueno, le deseo que sea un buen gobierno, no sé qué más, le dice Piñera, y él dice, espero que sea uno mucho mejor. Bueno, es parte de cómo se va a dar esa comunicación, si va a ser tensa o no tensa, los mensajes que se transmiten. Eso es una de las cosas. Lo segundo relevante es sin duda el primer discurso que dejó José Antonio Kast el discurso como ganador, ¿cierto? Si es que eso es lo que finalmente pasa, y que ahí apunta, lo que están trabajando es mostrar de inmediato un mensaje que apunte a que va a ser un presidente de todos los chilenos, que de alguna forma no se va a llevar la pelota para la casa, y por eso también va a ser importante este porcentaje con el que gane o no gane. A quienes sube el escenario también. Claro, a quienes sube el escenario es importante. Y empieza ya a ver cómo se empieza a configurar quién va a ser su equipo ministerial, cómo suma las fuerzas políticas de los otros partidos de oposición. Ya surgen algunos nombres, entre ellos Claudio Alvarado, por ejemplo, para las Express. Ese mapeo ya se está haciendo, está avanzado. Y además hay que ver, bueno, qué pasa con el Partido Libertario. ¿Qué pasa con Kaiser? Hay toda una discusión ahí también, no ha sido unánime, pero en general coinciden que va a tener que, yo creo que se va a terminar imponiendo obviamente la voluntad de José Antonio Kast, pero ya hay, y lo vimos en entrevistas previas, y siguen dando las señales un poquito más intensas de que podría ser incorporado Johannes Kaiser, y han sido direcciones, porque uno puede detectar que hay conversaciones en ambos, no solo por el reporteo, sino que en la evidencia pública, por fuentes abiertas, uno puede ver cuando
el emisor y el receptor empiezan a coincidir en subir un poquito la intensidad del pololeo político y Kaiser empieza a decir, me dijo a mí en una entrevista, estoy dispuesto, cosa que no había dicho antes, estoy dispuesto a ir a un gabinete. Y del otro lado es que ella dijo, por ejemplo, antes de la reacción de la tercera, estamos pensando en que podría colaborar y en varias cosas. Esos son señales, pero no ha sido unánime. Ojo, no es que todos crean, pero no es fácil porque saben que tenerlo adentro es la mejor forma, tenerlo en el gabinete, de que no se mande un gran cast como lo que hizo Kast con Piñera. Pero ojo, que tenerlo adentro del gabinete también puede ser un problema, porque lo que transmiten en privado los republicanos es que ya, puede ir al gabinete, pero ¿en cuál lo ponen? Es que ella dijo, ya, sí, podría ser el comité político, como le preguntan y él responde eso, sí, podría ser una opción. Pero lo cierto es que para varios en el Partido Republicano consideran que Kaiser es un problema por el tipo de relato discursivo que tiene y comunicacional, que eso puede terminar abriendo varios flancos. Pero dicho eso, solo quiero acotar que igual esto, la decisión que se tome de si logran involucrarlo o que se meta al gabinete o que tener al Partido Libertario dentro como oficialismo, va a ser un test también al liderazgo de José Antonio Kast, porque si está desde afuera y se pone como esta oposición crítica, va a ser un flanco permanente y tiene más margen de controlarlo desde adentro, quizás. Hay algunos que tienen dudas, pero en teoría... sectorial, mejor un gabinete, mejor un ministerio, si va a estar dentro, que sea en uno sectorial, en que por un lado él pueda lucirse, pueda mostrar logros, ejecución, no sé qué más, autoridad, hacer carne todo lo que él, pero quitarle el tema de que él ejecute de alguna manera a través de un ministerio la batalla cultural. Eso también sería inteligente, o sea, que pueda mostrar austeridad, honradez, gestión, ahorro, pero la parte de la batalla cultural que no sea un gabinete, ni que tenga que ver tanto con comunicación, como sería en extremo la vocería, ni tampoco que fuera uno que fuera a topar con temas de la llamada batalla cultural. Y lo otro también me parece que ya se empieza a jugar, evidentemente, y eso es lo que pasa en todos los gobiernos, pero me parece que en este intensamente va a ocurrir... Ya sé para dónde vas. El 2030. O sea, es evidente. ¿Y por qué es evidente? Porque mientras, y esto está estudiado en la teoría política, hay hartos autores que hablan de esto, mientras más fragmentado está un sistema, mientras no hay dos bloques, o cuando hay dos bloques, hay muchas posibilidades dentro de los bloques y tú todavía no tienes claro los liderazgos, las posibilidades. Mientras más fragmentado está el sistema, a veces es más descarnada la lucha por el poder. Y mientras más posicionado queda un actor, como en el caso de Franco Parisi, entonces es evidente que muchos empiezan a pensar en el 2030 desde ahora, o sea, desde el momento de mayor poder de José Antonio Kast va a ser esa noche y después obviamente que comienza, como todo presidente o presidenta, a perder poder. Parisi ya manifestó intenciones en una entrevista contigo. Sí, pues dijo, la tercera 2030, dijo que sí. Va Kaiser, lo mismo de esa disponibilidad para estar, pero más allá de eso tiene que ver un poco y por eso también va a ser interesante cómo se administran ese tipo de liderazgo. Pero claro. Y que de alguna forma, porque escuchábamos, ¿cierto?, a algunos como en el Partido Republicano que decían, sí, podemos dejar la puerta abierta para negociar con el PDG, pero ¿cuánto le den al PDG o cedan en sus materias o cedan para ver cómo se va comportando ese liderazgo y cómo se van atrincherando o no, si van a jugar un rol que te quemen, en el Congreso? Bueno, todo eso va a ser parte del día después. Y ojo que para el día ya lunes el Partido Republicano dice, bueno, no queremos ser triunfalistas ni nada, pero la verdad es que tienen todo planificado. Y el 11 de marzo también está planificado. Parte con llamados con presidentes en el exterior de saludos. O sea, el día lunes vamos a ver actividad y entregar hartas señales de que están haciendo desde el día 1. Sí, y lo otro es, y ahí pasa a tener un rol clave Fontaine en este plan de los 90 días, porque se van a empezar a dar algunas luces. Yo, al menos yo para cerrar, ojo que el tema de la negociación con Parisi es importante, pero también Parisi mismo sabe que lo que haga o no puede catapultar o sepultar, rima, pero no es lo mismo, sus aspiraciones. El orden de su bancada es clave, lo ha dicho, lo tiene súper claro, y Kaiser también es alguien que obviamente que también lo ha dicho, lo ha reconocido en entrevista, está pensando en el 2030, por lo tanto, quieran o no, José Antonio Kast también tiene que pensar en ese 2030, y las primeras señales
son relevantes también. Y yo solo para cerrar quiero traer una idea que tiene que ver con la izquierda y su rearme en caso de que pierdan. Ahí el rol, el liderazgo que asuma Janet Jara, cómo lo va a hacer cuajar, ¿cierto? ¿Podrá? ¿Qué pasa con el socialismo democrático como coalición, ¿cierto? Que ya no existe en la práctica porque no tienen esas reuniones, no existe la institucionalidad, uno de los partidos está en proceso de disolución, pero ¿qué pasa también con el Frente Amplio y la convivencia con el Partido Comunista y el socialismo democrático? Y el tamaño sí importa, en este caso el porcentaje sí importa y mucho. El porcentaje sí importa, sin duda que sí. Sí. Y de una cosa me dijeron también del Comando Jara, ¿qué? que igual comienzan, también es el consuelo cuando vas a perder, una cierta cosa de reconocer, igual no nos desfondamos. Sin ella nos podríamos haber desfondado, con otras candidaturas nos podríamos haber desfondado. Sin duda, y dejémoslo hasta ahí porque me quedé pensando en algo que dijiste, me dio risa, pero Ya. no voy a revelar. ¿Por qué? Dilo. No voy a ¿por qué revelar. no? Créeme que no. Ah, ya sé lo que me estás diciendo. Sí, pero... Ya entendí, pero pero lo dejémoslo- dije por mi inocencia. Sí, dejémoslo ahí. Bueno, Y seguimos con el programa. seguimos con el programa. Mónica, ¿sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos de controles de calidad. El agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo, como el calcio, súper importante, y el magnesio, pero además es muy conveniente y además es respetuosa con el medio ambiente. De hecho, nosotras con Mónica nos hidratamos con agua de la llave, porque Chile, como les decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave, así que salud por eso. Salud. Y le damos la bienvenida a esta segunda sección de Cómo te lo explico, y te lo explica, y está nuestro invitado de lujo, Cristian Valdivieso, director de Criteria, que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras. Hola, ¿qué tal? Gracias, Mónica, Paula, por la invitación. Buenísimo. Muy bien tomar agüita de la llave. Sí, pues. Otro más. Se suma a nuestro club del agua. Se la suma al llave, Club sí. del Agua. Sí. Y partimos de inmediato. Cristian, ¿cómo llegan los candidatos a la elección? ¿Cómo llegan los candidatos a la elección? Bueno, digamos que Janet Jara llega con 27% de piso y si hace la recolección de todo el voto de la izquierda llega como con un 31. Ahí. Y Kast llega con menos, llega con un 23 y tanto, pero si hacemos toda la recolección de todo la votación por candidatos de oposición a este gobierno, llega casi con un 70. Entonces, más allá de lo que puedan decir las encuestas en veda o no, para Janet Jara es muy cuesta arriba esta segunda vuelta porque la mochila del gobierno es una mochila que hoy día es muy pesada. Y más allá de los números, ¿cómo llegan ellos después del debate? ¿Mueve o no en algo la aguja? ¿Genera algo o no los temas nuevos que se abrieron? Por ejemplo, la intervención de Jara respecto de María Corina. ¿Genera algo o no? Mira, en general los debates mueven bien poco la aguja, aun cuando a veces si pasa algo importante, Extraordinario, no pensable sí. o extraordinario, a veces se mueve la aguja. De hecho, no tenemos para qué ir tan atrás. El 2021, en segunda vuelta, Kast llegó con más votación que Boric, y en los debates, y la primera semana Kast estaba arriba de Boric en las encuestas, y después, previo a la veda incluso. Después ya en veda se empezó a producir una diferencia y en gran medida, o en alguna medida por lo menos, el tema de los debates fue muy relevante. O sea, claramente Kast tuvo malos debates y Boric tuvo muy buenos debates donde además lo puso en una posición muy incómoda y lo confrontó con cosas que Kast no pudo de decirse respecto a cosas que había dicho antes. Entonces, en ese caso del 2021 yo creo que en alguna medida sí movió la aguja ese debate. Ahora, en este debate, normalmente se dice, como en teoría política, que el que va ganando le basta con no perder. Y desde esa perspectiva, no parece otra conclusión para mí que en este debate, el de Anatel, distinto es el de Archie, no perdió Kast. Y con eso ya gana, digamos. Si es que vas adelante, no hubo ninguna hecatombe. No, sin duda, Y sin no hubo duda. un golazo así de 5-0 de Jara, como para que uno dijera, Sí. fue significativo. No, al revés, yo creo que, a ver, digamos, volvamos un poquito para atrás. El debate de Archie, desde el punto de vista mío, al menos, claramente el más perjudicado, el que hizo un peor debate fue Kast, ¿no? Y muchos decían, no, es que la élite, que los analistas, pero finalmente hubo varias encuestas donde mucha gente que prefería Kast decía que
había ganado el debate de Janet Jara. Por lo tanto, también la opinión popular fue de que el debate Eso lo por ganó. los depende, por no responder preguntas. Probablemente por los depende, por lo impávido que estuvo en muchas de sus respuestas y por lo poco claro. Previo a Archie, ya, bueno, desde la segunda vuelta acá se lo está mirando como el próximo presidente de la República y por lo tanto la performance de él no es la performance de un candidato que desafía, que pelea, que tensiona, que tiene que hacer una tiene que administrar buena esta presentación, semana. sino que tiene que aparecer como alguien con estatura y estatus de presidente de la República. Y en ese sentido, en Archie eso estuvo muy lejos. Dicho eso, llegamos al debate de Anatel con las expectativas respecto de Kast más bien a la baja y las expectativas respecto de Jara más bien al Eso alza. es siempre complicado. Y eso terminó siendo una boomerang para Jara porque eran tantas las expectativas de que ella siguiera o anotara otro gol o diera vuelta el partido que insistió tanto en esto, obviamente que terminó, yo creo, jugándole en contra, porque Kast esta vez no pisó el palito, estaba mucho más musculado, más cafeinado, mucho más entero, y por lo tanto le respondió, y ella terminó quedando como alguien un poco agresiva, un poco, digamos, incisiva, y donde lo que importaba no era tanto sus propuestas, sino como cómo pegarle al otro candidato, y el otro candidato no encajó. Entonces, dicho eso, en el debate de Anatel, yo creo que efectivamente para Kast no fue un buen debate, pero terminó ganando el debate porque suma 0, gana el que va arriba. Claro, y de alguna manera el debate probablemente que necesitaba más ganar Jara era el de Anatel, no el de Archie. Bueno, yo creo que los dos debates... Sí, yo pero, creo que pero siempre el último marca siempre, más, siempre. el otro se va diluyendo. O sea, digamos, si fue como un ensayo pensado lo de Kast, fue inteligente. Claro, ahora Si yo es que creo de que alguna manera es atribuirle demasiado haber pensado que lo de Archie fue un ensayo. No, porque- pero digamos, si lo tomaron Claro, así, claro. después rectificaron y Lo planificaron, que sí es recalibraron. lo que sí es claro es que Kast se planteó un debate en Anatel muy distinto al que había tenido en Archie. Y eso es un dato de la causa y que Jara no pensó o nunca tuvo un plan B. Y eso es un error en un determinado debate porque además Jara perdió algunos de sus atributos de gobernabilidad, de estabilidad, de conversación, de generar vínculos, de tender puentes por ponerse en una candidata más bien agresiva. Ahora, de hecho, eso tampoco le queda mucha alternativa Tenía a poco Janet margen Jara. de hacer otra cosa. Exactamente. De hecho, mira, imaginémonos por un minuto que ya gane la elección de este domingo. Nadie le va a ir a enrostrar que fue agresiva en los debates. La noticia va a ser, oiga, cómo la dio vuelta. Esa va a ser la gran sorpresa. En cambio, Kast, todo lo que él haya hecho en Archie, en Anatel, probablemente ya van a ser algunas, digamos, retazos que igual lo van a acompañar o lo podrían terminar acompañando en su próxima presidencia. Si él, por ejemplo, hubiera seguido con el tema depende, si hubiera vuelto a mostrarse con poca claridad, lo probable es que eso hubiera sido algo que ya lo hubiera seguido acompañando. Cristian, todos dan por descontado que gana José Antonio Kast. En ese escenario, ¿qué tanto importa la brecha con la cual gane, cierto? ¿Y cómo debería de leerse ese domingo? Ya, a ver, la brecha yo creo que va a importar tanto para quien pierda la elección como para quienes ganen. Para quien pierda, particularmente para la izquierda, la brecha debiera significar un proceso profundo de reflexión respecto a qué le ha pasado a la izquierda que ha perdido el voto popular, el voto del pueblo. ¿De qué brecha estás pensando? Es que no, yo me imagino que esta brecha va a ser de 15 puntos, 16 puntos, quizás un poco más, un poco menos, pero va a ser una brecha importante, E independientemente de la brecha de esta elección, con voto obligatorio, la izquierda no ha contado con la adhesión del pueblo, al que tanto alude el presidente Boric. Es decir, la izquierda perdió la representación del pueblo, yo creo que del voto popular. Y esa debiera ser la reflexión más profunda que tenga esta izquierda, creo yo, que ha profundizado, o digámoslo de la siguiente manera, le ha dado simbólicamente más estatus a las cosas postmateriales que a las cosas terrenales que más importan a la gran mayoría de la gente y a mucha lógica identitaria en algunos casos que yo creo que aprendieron y fueron cambiando, pero más que las cosas universales, y eso la alejó del voto popular desde el 2022. En esta última elección, en primera vuelta, los datos dicen que la gente de menores ingresos prefirió votar por Kast, por Parisi o por Kaiser antes que por Jara, y eso debiera ser una reflexión profunda. Respecto a la derecha, creo que una gran brecha, una brecha importante, va a ser o tiene el riesgo de generar ciertas alucinaciones o cierto engolosinamiento con el resultado, más aún cuando José Antonio Kast va a ser el presidente más votado de la historia de Chile. Y la interpretación rápida de que esto es un voto por nosotros, por nuestro proyecto, por nuestra idea, puede ser un poco peligrosa, porque en gran medida va a haber mucho voto prestado. No nos olvidemos que José Antonio Kast en el 2021 con voto voluntario obtuvo el 27% de los votos.
Lo podría llevar a tomar decisiones quizás que después se arrepienta en temas programáticos. Bueno, exactamente, en temas programáticos, o interpretar como que el voto es por ellos, por sus ideas, y no necesariamente por un voto de alternancia, por un voto de hastío con el gobierno, por un voto de rabia. Sobreinterpretar, como si en algún momento también en los procesos constituyentes. Claro, que fuera un voto identitario, fuera un voto porque ellos van ganando una batalla cultural. O sea, creo que ahí hay un riesgo. Más aún, insisto, cuando Kast va a ser el presidente más votado de la historia, por lo tanto, ahí creo que va a ser una... Entonces, la gran pregunta del día lunes, más bien del domingo en la noche probablemente, creo yo va a ser hasta dónde Republicanos rompe rápido digamos que la lógica de tribu que tiene. Es capaz de romper esa tribu, que es una tribu muy, muy obediente, si se quiere, y que obedece y que está, digamos que es bastante homogénea y cohesionada en torno a ciertas ideas, y va a tener que romperse y abrir espacio, abrir aire, abrir a que entre el agua, de verdad, el agua de allá y el agua de otros lados, que venga a nutrir y agrandar esa tribu. Y eso como de tribu a pueblo, a ciudad, o aldea. A una mayoría, como incluso José Antonio Kast lo ha dicho, un gobierno de mayoría, un gobierno de unidad. Y eso es un proceso complejo, y ahí es donde yo creo que se va a ver a prueba el liderazgo de José Antonio Kast, que hasta ahora se ha visto como conducir a la oposición, pero no se ha visto gobernando. Y el liderazgo, perdona Mónica, supone lograr equilibrar fuerzas que son las propias, pero además gente que va a estar en Chile Vamos y gente que va a estar con Kaiser o con los nacionales. Bueno, esas señales las vamos a ver después de la conformación del equipo. Pero eso es muy complejo porque te rompe la lógica endogámica, aunque la palabra suene fea, pero hay una lógica endogámica cuando tú tienes un partido muy cerrado. De identidad, y es más fácil manejar cuando hay una identidad, una cohesión entre iguales, obviamente que... Y cuando la diversidad no es un elemento positivo, sino que a veces incluso se puede castigar. Cuando todos tienen que opinar o opinan de manera más o menos parecida, hoy día vas a tener diferencias. Si no, no olvidemos que Republicanos crece al alero de la discusión, o sea, de motejar a Chile Vamos de la derecha cobarde. Entonces, esto es un reencuentro que no es tan fácil, y creo que es donde se va a producir el verdadero desafío o el liderazgo de José Antonio Kast, porque no hay nada más complejo que fusionar culturas organizacionales, y de alguna manera es muy parecido a lo que puede pasar en una empresa cuando se fusionan dos marcas. Queremos explorar contigo a qué la gente que nos está viendo o escuchando, pues nos ven a través de la tercera.com, de YouTube, y también nos escuchan a través de Spotify. Bueno, también nos pueden ver en Spotify, pero en fin. Y preguntarte las primeras señales, pero antes de eso algo más grueso. Estuvimos la semana pasada en el capítulo anterior, el capítulo 6, ¿cierto? Sí, el capítulo 6 estuvo con nosotros David Alman, y él ha planteado una tesis que parece haber empezado a hacer sentido, pero que tal vez se va a poner a prueba esa noche y las siguientes, y es que ya no es el sí, el no, el eje que explica o que va a explicar en el futuro el comportamiento de los votantes, sino que es más bien el nuevo clivaje del apruebo o rechazo. Y una de las cosas que tendríamos que mirar entonces es si se replican esos porcentajes, y él bautizó este nuevo clivaje como restauración, refundación. Los que estuvieron por el rechazo son la restauración, los que estuvieron por el apruebo, todo esto en el primer proceso, son la refundación. ¿Crees tú que hay algo de eso? ¿En qué lo vamos a poder ver o no? ¿Cuándo se va a poder ir palpando la realidad de ese nuevo clivaje? Es una reflexión súper interesante. De hecho, después del plebiscito del 22, muchos escribimos columnas y se acabó el sí y el no, y se rompe la transición. O sea, es algo verosímil y posible. Ahora yo, sin ser o provenir del mundo de la academia, tiendo a ser un poco... no a poner en cuestión el clivaje, sino a dudar de cuán estable puede ser ese clivaje. Porque el clivaje del sí y el no, ¿qué hubiera pasado si Joaquín Lavín no pierde con Ricardo Lagos por los 30.000 votos que terminó perdiendo? Hubiéramos dicho, o sea, no podríamos estar explicando nada a partir del sí y el no, ¿te fijas? Lo que sí pasó con el sí y el no es que de alguna manera la gente que había votado que no, en ese caso la Concertación, tenía un halo de ventaja respecto de el mundo de la derecha, sin duda, que si las cosas estaban relativamente tranquilas, la gente prefería votar por la Concertación. Pero ya el año 2000 esto se puso en cuestión. Por eso digo que hay que ver hasta dónde duran. Y lo otro es que también creo que hay que darle un tiempo a ver hasta dónde estas cosas son más bien pendulares y son temas de tonos y estilos. Yo creo que Kast va a ganar por un porcentaje importante. No creo que vaya a ser el mismo del plebiscito, pero a lo mejor igual se puede interpretar como un nuevo clivaje. Y sí creo que va a pasar que durante un rato quienes votaron
rechazo, van a tener de alguna manera, o van a estar de alguna manera del lado correcto de la historia por un tiempo, así como quienes votaron que no estuvieron por el lado correcto de la historia. Ahora, ¿cuánto te asegura eso? Mantener ese clivaje y que te da viento cola Eso para va a seguir ver también gobernando con la lo derecha. que venga después, si es que Claro. es de derecha o no, y si es que hay o vuelve la alternancia. Exactamente, porque por eso yo diría, esto sí puede marcar una nueva manera de entender la política, pero también podemos estar en un escenario donde lo que está predominando es la alternancia pura y dura y la rabia con el gobierno de turno. ¿Y en qué nos tenemos que fijar? Y la gente que nos está viendo, escuchando esa noche, Cristian, ¿qué gestos empiezan a ser importantes? ¿Cuáles son las primeras señales que pues ya sabemos, pero eso tiene que ver más con el gobierno, la llamada famosa entre el presidente y el que gana? Obvio que lo va a aceptar. No fue tan obvio en el caso de Boric. Hubo una pelea feroz ahí si se aceptaba o no la llamada del expresidente Piñera. Pero ¿qué cosas hay que empezar a ver esa noche y el día siguiente, las primeras semanas? A ver, sí, es obvio que el presidente Boric tuvo una mala reacción con el presidente Piñera en su día y yo creo que aprendió y ahora va a tener un gesto muy republicano, de eso no me cabe duda y por lo tanto démoslo por descontado. Creo que es importante ver las señales en el oficialismo si es derrotado por una brecha importante, quienes empiezan a asumir ese liderazgo. Acuérdense cuando Piñera le gana a Frey el 2009, no había nadie que quería dentro de la concertación como salir a hablar. Y de repente hasta se subió el presidente Lagos a tratar de decir algo y animar a las huestes, pero la verdad es que ese día se acabó la concertación. Entonces, esas señales en esa izquierda, es decir, una izquierda que se pasa la cuenta rápidamente, si hay unidad o no hay unidad, yo veo que va a quedar bien tensionada la relación del Frente Amplio con el Partido Comunista y probablemente también en alguna medida el Frente Amplio con el Partido Socialista porque ven que el mundo socialista se metió en la campaña de Jara y parte de entrar en la campaña de Jara ha sido intentar distanciarse del gobierno. Que entre paréntesis, perdona que vuelva al debate, creo que el gran logro que tuvo Kast en ese debate fue que volvió a meter a Janet Jara adentro de la moneda. El comité político. Al comité político. O sea, ella había hecho y ha hecho todo lo posible por distanciarse y desafectarse. Y creo que eso va a generar una tensión después, que se van a sacar los cuchillos largos. Y en la derecha, sin duda, hay que ver cómo se empieza a generar la relación con Chile Vamos, qué pasa con Johannes Kaiser. Johannes Kaiser está dispuesto, no está dispuesto a entrar al gobierno, quiere mirar esto desde afuera y hacer un poco lo que hizo José Antonio Kast con Piñera para desafiarlo. Creo que va a ser interesante mirar cuáles son los actores de Chile Vamos que se empiezan a acercar y cómo los recibe el mundo republicano, y no solo José Antonio Kast, sino que el mundo republicano en su conjunto, quienes empiezan a ser los voceros de este nuevo gobierno. Y por otro lado, ¿cómo reacciona el PDG? Creo que el PDG es un actor o un invitado muy relevante de los próximos años en la política chilena, que apareció, y incluso en las encuestas se nos apareció. Podríamos intentar explicar por qué, pero entre otras cosas apareció el PDG, que va a ser un actor muy relevante y vamos a ver qué posición toman Cristian, a partir del lunes. Cristian, y sobre el PDG y Franco Parisi, ¿quién crees que se va a quedar finalmente con ese voto? Si uno ve los discursos, si finalmente logran conquistar o van a lograr seducir Jara y Kast algo de ese electorado, o como pronostican algunos de que podría elevarse demasiado, ¿cierto?, el voto nulo. A ver, el voto nulo va a ser más grande que en todas las elecciones presidenciales con voto obligatorio, con voto voluntario, porque aquí más del 40%, más del 45% de la gente votó por otro candidato, o sea, no está repitiendo en segunda vuelta su voto de primera. Por lo tanto, hay mucha gente que está desafectada. Segundo, porque estamos con voto obligatorio ahora y esa gente no puede no sentirse identificada. Ahora, ¿qué interpretación le podemos dar a ese voto nulo, blanco que haya? Creo que va a ser irrelevante en el corto plazo. O sea, no va a ser un triunfo del PDG si es que es muy alto, ni va a ser una derrota del PDG si está bajo el 15%. No, creo que esto no se va a leer, no va a ser relevante. Nosotros vamos a pasar a lo que se define en el conteo a la base 100, y vamos a decir ganó por X versus X y el resto quedará para análisis futuro. Pero no creo que eso sea un capital de votos necesariamente. Yo creo que el capital que tiene el PDG hoy día es el capital de Franco Parisi y ese 20%. Si sacan, y la bancada, sin duda. Si sacan menos de 10% de votos nulos y blancos, o hay 14%, o incluso si hay 15%, no creo que eso tenga tanto que ver con el PDG, pero sino no que es es el capital ganancia de ni derrota para el PDG, dado que ellos... No, yo no lo vería ni como ganancia ni como derrota. Lo que hay que ver es cómo se planta el PDG de aquí en adelante y si logra mantener
la musculatura que logró tener, que alcanzó después de la primera vuelta, la bancada que alcanzó después de la primera vuelta, y si se instalan como un partido capaz de ir generando aún Una más bisagra. musculatura, una bisagra primero, pero además con capacidad de dar gobierno para ser actores importantes el 2029, en 4 años y más. las elecciones que vienen entre medio, si las territoriales también es algo lo que le Sí. puso mucho atención José Antonio Caz en forma silenciosa, concejales, alcaldes, ir avanzando por ahí. Se me ocurrió una cosa que me surgió cuando estabas hablando, Cristian. Vista las cosas, obviamente con el diario del lunes es más fácil, pero ¿fue un error o fue un acierto de parte del presidente Boric? Además, bueno, también depende en qué esté pensando el elegir como antagonista a José Antonio Caz, porque pensando que muchos pensaban que era más difícil enfrentar a Evelyn Matei en una eventual segunda vuelta, pero visto dónde quedó Evelyn Matei, tal vez no fue la mejor elección antagonizar con Caz, y hubiera sido mejor antagonizar con Evelyn Matei. Entonces me pregunto si fue una buena decisión o no electoralmente pensando. Ahora, depende de en qué elección estés pensando tú. Claro. Si la de ahora o el 2030. Claro. No, yo creo que fue una mala opción del presidente. Yo creo que no se debió haber metido en la elección. Y de hecho creo que si el objetivo de él era apuntalar a Janet Jara, yo creo que no la apuntaló. Yo creo que apuntaló la candidatura de José Antonio Caz, porque no hay nada que te convenga más cuando tú eres un candidato de oposición que te etiqueten a ti como el gran opositor. Y esta elección en gran medida se trata de oposición versus gobierno, alternancia versus cambio. O sea, continuidad versus cambio. Entonces, finalmente yo creo que favoreció más bien a José Antonio Caz. Ahora, respecto al futuro del presidente Boric, yo creo que él va a seguir siendo un actor muy relevante en la política chilena, evidentemente. Fue presidente de la República, es joven, pero tengo la impresión de que el presidente va a tener que hacer una suerte de travesía en el desierto y, como decíamos al principio, y reconectarse más profundamente con un mundo popular que hoy día es más relevante ¿Lo ves con voto, postulando de nuevo? con voto obligatorio. Bueno, pues, es posible. Pero tengo la impresión de que la izquierda va a tener que hacer esta travesía por el desierto y ver cómo reconquistar a ese voto popular. Porque no le basta con su 30% fiel No en le el cual él se refugia también, digamos. O sea, que es súper fiel a él. Y que es fiel a él y probablemente sí, es fiel a él, pero también es fiel a la izquierda. O sea, Janet Jara va a sacar un 30% Sí. igual, no digo, Pero en no un basta, escenario no polarizado. alcanza. No basta, y además no basta con la retórica con la que llegó el presidente para seguir siendo un actor presidenciable, digo yo, relevante en adelante con voto obligatorio. Es El tan voto difícil, obligatorio Cristian. no se traga tan fácilmente el lenguaje por sobre la calle. ¿Ah? Por La eso digo retórica que- respecto de los es que resultados. hay- es que Eso es lo que por quiero eso te digo decir. yo que hay un tema difícil ahí para esta travesía por el desierto que tú estás planteando, porque en los temas en que están mandando hoy día en la agenda pública, como seguridad, como inmigración, no es donde tiene mayor credibilidad la izquierda. Entonces, o sea, lograr plantear que si eres realmente el más creíble en eso, que eres más creíble que el otro, es difícil, a menos que el otro le vaya muy mal en esas áreas o hagas un cambio de discurso o no sé qué. Claro, bueno, pero los temas van cambiando y elección tras elección se van. De hecho, la elección del 2021 fue una elección muy postmaterial, medio ambiente, ¿verdad? Muy Igualdad, distinta. inclusión, diversidad, y esta elección es absolutamente terrenal. Parece otro país y eso puede volver a cambiar. Lo que quiero decir es que es probable que en el mundo de la izquierda otros liderazgos que están más pegados con la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, los alcaldes, por ejemplo, Tomás Bodanovich, esos liderazgos tengan más calle, por decirlo metafóricamente, y esa conexión con la calle los haga ser más relevantes, más queribles, más apetecibles por cierto mundo que hoy día vota y que antes no votaba. Un mundo menos elítico que hoy día está marcando y que antes no marcaba necesariamente porque no participaba. O sea, lo que ha desnudado el voto obligatorio en este país es que hay un segmento absolutamente desconectado de la política tradicional, desafectado del eje izquierda-derecha y que, bueno, en gran medida se lo llevó Franco Parisi en esta oportunidad. Cristian Valdivieso, director de Criteria, muchísimas gracias por acompañarnos en este 7º capítulo de Cómo te lo explico. Ya, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Es que, Mónica, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable y nos aporta minerales al organismo como el calcio y el magnesio. Y además es muy conveniente porque es respetuosa con el medio ambiente. Necesito mucha agua, ahora que estoy resfriada. Además, nosotros con Paula, de hecho, nos hidratamos con agua de la llave
Porque Chile, como les dijimos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde en cualquier momento es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así que Salud por eso. salud por eso. Y comenzamos en nuestra ya tercera sección del podcast ¿Cómo te lo explico? Con Juan Valenzuela, quien es diputado electo del PDG y además tendrá algún puesto más en la bancada. Se lo vamos a preguntar a él. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio, Mónica, Paula. Hola, Juan. Bienvenido. Como que todavía no le podemos decir diputado electo. Diputado es como una electo categoría muy formal, muy raro, demasiado sí. formal. Juan, todavía. ya. A ver, lo primero, entrando como a lo que es reciente, ¿cómo viste el debate? ¿Quién ganó el debate? La verdad que yo vi que se empobreció la calidad del debate. Creo que perdieron ambos. Lo que vi es falta de ideas y vi mucha intención de que el debate se tratara del otro. O sea, como mucha zancadilla entre ellos. Y creo que eso nos aporta a la discusión y aporta a esta distancia que hay entre la gente que no está ni ahí con la política. No Creo mueve que la no- aguja. Ah, No mueve la aguja. no, lo veo difícil. Yo veo la suerte bastante echada. ¿Y a ti te ratificó tu decisión de voto? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Él es... Sin querer sacar un provecho político de esto, pero veo como bien lamentable el nivel. Uno esperaría otra cosa. Pero Sobre- para no malentender, ¿te ratificó tu decisión de votar? De votar, eso lo sabrá la urna. Tengo que ser coherente con lo que he dicho. Y aparte respetar la decisión del partido. Por eso, pero la decisión del partido fue votar nulo. Sí, claro. O sea, tú vas a votar nulo. Sí, pero el 14... Ya no, pero eso es un sí, sí. No he dicho... No, dijiste que eso sí. Dijiste sí, pero... Dijiste sí. No, me Dijiste que refiero ibas a que... votar como el partido. No, me refiero que sí fue el 78% de nulo del partido. Ya. Pero que yo no dijiste tengo eso. ningún problema en decirlo después del 14. Ningún problema. Pero ¿por qué se enredan tanto con eso? Sí, o para qué, después uno se pregunta, ¿para qué hacer la votación si Yo no después sus entiendo mismos militantes se van a enredar en decir sí o no Sí. y no respetar? Lo que pasa es que no todos, no sé si se han fijado, yo creo que sí, pero no todos están por el nulo. Hay gente que, incluso dentro de los diputados, tienen otra visión. Sí, como Javier Olivares. Claro, y yo en ese sentido soy súper relajado en términos de que cada uno tiene su opinión. Creo que la gente, el Por eso. militante, claro, pero la gente, un 78% dijo clarito, oye, ¿sabéis que no me gusta ni facho ni comunacho? Y esto, La y esto mayoría. que dijo el presidente del partido de ustedes, de que esto era vinculante, que iba a haber sanciones posteriores a quien se desacoplara de esto, Lo conversé después con él. Yo creo que él entendió, Rodrigo, que lo más sano para el partido, para la convivencia interna, es que esto finalmente tenga libertad de acción. Si cuando nosotros nos comprometimos a decir, oye, ¿hacia dónde va el partido? Era para finalmente que el militante se manifestara. Y Pero lo- ¿para qué hicieron la consulta si después cada uno puede hacer lo que quiera? Porque va dentro del espíritu de lo que es el PDG. Nosotros somos de democracia hasta que duela, democracia digital. pero quizás debieron poner la alternativa de libertad de acción. Lo que pasa es que eso siempre lo tienes si uno vota en conciencia. Eso siempre lo tienes por defecto. Pero Igual es como medio inútil la consulta. lo que pasa es que... O sea, ¿para qué sirve? No me, a mí no sé, a mí no me Sí, queda claro. lo que pasa es que nosotros no buscábamos que esto sirviera de hoja de ruta de nadie. Era, ¿qué opina el partido después de que Franco no está? La mayoría, digo, la mayoría de los militantes. Bueno, 78% no me siento representado ni por A ni por B. 20% Kast, que no es poco dentro de ellos dos, y 2% Jara. Quizás esto se provoca por cómo lo plantearon, porque finalmente en la antesala era como esa la postura que va a tener el partido y la que deberían de seguir. De hecho, en 2021, cuando se inclinan por José Antonio Kast, en esa vez me acuerdo que incluso París dijo que él iba a hacer, si es que hubiese votado en esa ocasión porque no votó, Sí. él hubiese sido disciplinado y hubiese votado por Kast. Sí, Ahora no se ve... yo tengo una visión en lo particular que no representa lo del partido, lo quiero dejar claro, tengo una visión particular. Yo creo que ahí cometimos un error. ¿Cuándo? El 2021. Ya. Yo creo que el partido de la gente representa un segmento de la población que no se siente interpretado por los conglomerados tradicionales, ni izquierda ni derecha. ¿Y cuál fue el Ese error? eje de haber suscrito una posición, porque... Haber llamado a votar por Kast el 2021 fue un error. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día es más nítido lo del PDG, es ni facho ni comunacho, para ser un poquito más respetuoso, ni izquierda ni derecha, ¿no?
Entonces, cuando tú después te inclinas por una de las dos posiciones, pierdes tu razón de ser, ¿no? O sea, bueno, eran tal. Claro, y uno se pregunta el giro por qué fue tan grande desde pasar de José Antonio Cast a ahora decir que ninguna de las dos alternativas Claro, los y, convence. y luego no se entiende la explicación cuando tú digas, sí, pero lo que pasa es que estamos en un contexto país y el péndulo, la gente ya se enredó. Me dijo, no, yo la verdad quiero algo que esté fuera del eje. A mí, tanto en las encuestas, tanto en los noticiarios, tanto en los distintos medios me ofrecen A o B. No, yo estoy en otro eje. Y ahí entra muy fuerte el partido de la gente. Eso es lo que uno ve en la calle. Entonces, creo que si bien hay mucha presión para que uno se defina, eso no le sirve al partido de la gente. ¿Y cómo conversa eso, de esto de ni facho ni comunacho, con Javier Olivares, que sí se plantea abiertamente y defiende votar por José Antonio Cast? Lo que pasa, Paula, que, bueno, yo particularmente soy muy relajado con las diferencias. O sea, el hecho que exista una Pamela o un Javier con una posición muy clara, creo que le aporta la diversidad necesaria al partido de la gente. Y creo que una prueba de liderazgo para Franco también. Y digo, si y lo tiene ordena, pero si no puede ser un germen de la disolución, Es que digamos. siempre va a haber un riesgo. O sea, sin querer empatar, Mónica, pero uno lo puede tratar de ver estos fenómenos que ocurren en otros partidos que uno podría entender que son disciplinados. Pero hasta republicanos que uno podría decir, oye, ellos prácticamente tienen los 10 mandamientos y se les fueron 7, 6 diputados, y algunos golpeando la puerta por Gloria Navellán para ser súper directo. Y uno dice, ocurra ya también. Aquí somos súper diversos como lo es Chile. No es fácil. O sea, cuando tú me dices, oye, es fuerte el desafío que tienen, sin duda. A lo mejor también fue un error de parte del presidente del partido decir que iba a ser vinculante, porque lo dijo. A mí me lo dijo en CNN y me dijo, va a ser vinculante y van a haber sanciones. Sí, yo hablé con Rodrigo. Ya no van a haber sanciones. No. Lo dijo Franco Ya, también. ya no van. Ayer dijo Franco que tampoco. Es que hablamos con Rodrigo y él lo entiende. Entiende y dice, no, lo mejor es la... la grandeza de él es que cuando él tenga que volver a conversar contigo te lo va a ratificar. Ya, o y te va sea, a hay decir, libertad de acción, no hay sí, sanciones. Sí. Eso es sí. definitivo. Sí. Respuesta definitiva. De respuesta definitiva, porque además nosotros tenemos el horizonte puesto en lo que viene, en el tema parlamentario. Yo creo O que en ahí el está. 2030, pero después hablemos de eso. Juan, planteabas que esto va a ser, y de hecho también lo habías planteado previamente en una entrevista, el cómo se comporten los parlamentarios del PDG va a ser un test, ¿cierto?, al liderazgo de Franco Parisi. Pero si uno ve lo que ha pasado hasta ahora y tú dices, bueno, yo soy relajado, pero ese test pareciera ser que lo está reprobando si uno ve la antesala de la llegada, con estas diferencias de se desordenan después de la consulta, Pamela Giles llamando diciendo que va a ser, que le va a hacer la vida imposible a José Antonio y otros diciendo que no va a ser tan así, las diferencias respecto de si van a transparentar o no las cifras de participación, algo ya dio Parisi respecto de las cifras mismas, mientras otros defendían no decir nada. Entonces, si uno ve lo que está pasando en la antesala, uno podría decir, bueno, parece que el test lo está reprobando, o esa no es la vara de medición. No, cuando yo me refiero a que este es un test de liderazgo de Franco, tiene que ver con el comportamiento de la bancada en el Parlamento, más allá de la contingencia hoy día de la segunda vuelta, que es una fiesta en la cual la gente que votó por nosotros, uno lo escucha, no se siente parte. Hoy día están votando por él entre Guatemala y Guatapeor, entre el menos malo, ¿sí? Eso es lo que uno recoge de las personas. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros decimos, oye, este es un test de gobernabilidad, tiene que ver con el desempeño que tenga en lo parlamentario. La gente nos brindó las votaciones que de algunos son bastante caudalosas, es porque confían que esa persona va a llegar a cambiar la cosa. Coincides con Franco Parisi, que señaló ayer que el futuro del partido y el futuro de una eventual candidatura presidencial del 2030 de Franco Parisi dependen del orden de la bancada. 100%. No, 100%. Se desordenan y el partido muere, básicamente. Es que la gente te dio una segunda oportunidad. Por eso, ¿es un sí? Sí, yo creo que respecto a tu pregunta hay que ser muy claro. Yo creo que el desafío, y como decía mi abuela, una de las frases importantes, la fuerza de la realidad es brutal. No te da segunda oportunidad. Y yo creo que los parlamentarios, los 14 elegidos hoy día, miran hacia el 2021 y dicen, chuta, de los 6 que fueron díscolos, 5 no salieron electos. Parece que la fuerza electoral la tenía el partido de la gente. Esa fuerza de la realidad es potente. Y en ese sentido, para ti, ¿qué cosas son claves que debería de defender o no podrían desacoplarse como PDG en este futuro Congreso?
ya más o menos uno sabe por dónde vienen las discusiones y cuáles son los problemas, dónde debería estar el peso, ¿cierto?, del PG, sobre todo porque se habla de que va a ser, ¿cierto?, esta especie de partido bisagra en donde de alguna forma van a influir o no para llegar a ciertos quórum de votación. La economía del bolsillo de la clase media. Eso no lo vamos a transar. Si Kast quiere levantar cosas relevantes que él, y quiero conocerla, porque él ha hablado de muchas cosas, pero finalmente cuando llegue el momento lo vamos a conocer, siempre va a ser contra una propuesta del Partido de la Gente. Nosotros decimos que es inhumano, es canalla que exista un IVA a los medicamentos, por ejemplo. Eso lo vamos a impulsar con fuerza. O sea, si Kast es el próximo presidente y quiere los votos de la bancada, también tiene que entender que nosotros llegamos a jugar un rol y que las personas nos dieron su confianza para poder lograr ciertas ideas. Y eso lo vamos a defender con fuerza. O sea, por ejemplo, para aprobar algún proyecto de él, ustedes pedirían que sí, por ejemplo, patrocine el tema de los medicamentos sin IVA. Sin duda. Ya, y eso como condición. Sin duda. O sea, ¿Alguna otra condición? no, tiene que ver con el tema de la idea, ¿no? Si tu pregunta va hacia cosas, quizá me estoy adelantando en interpretar, como cargo, como lo hacen otros liderazgos. No, estaba pensando si hay otras medidas legislativas que ustedes van a plantear como condición para apoyar. Mañana tenemos una reunión tremendamente Sí. importante y yo creo que ahí se van a establecer. No me quisiera adelantar, pero di una bastante conocida, ¿no? Que es el tema de la Y medicina. Jara, No, es que te iba a preguntar, en esa bancada, ¿eres tú uno de los candidatos a liderarla como jefe de bancada? Voy a dar una respuesta políticamente correcta para no No, pasar esas ahí. no, las pero que esas no son nos las buenas, gustan. esas son las aburridas. Sí, no nos No, gustan no. las políticamente correctas, queremos las incorrectas. Tiene que ser la incorrecta. En este espacio tienen que ser las incorrectas. Sí, es que, A ver, ¿te gustaría ser jefe de bancada? ¿Estarías disponible si te lo pidieran? estaría disponible. Estaría Ya. disponible. Y es efectivo que, porque Franco Parisi dijo ayer que la persona que van a postular para que lidere la Cámara de Diputados, o sea, para que sea la presidenta de la Cámara de Diputados, es Pamela Giles. Mira, naturalmente ella es una líder total en el tema de parlamentario. No obstante, hay 13 personas adicional a ella que por supuesto lo tenemos que conversar. Ahora, si me pregunta a mí, creo que ella reúne todas las condiciones. Pero Y dicen que te sientes representado por el liderazgo de ella cuando plantea que va a hacerle la vida imposible a un eventual futuro gobierno de José Antonio Kast. Lo digo por las formas, porque Sí. si es que compartes como esa forma de plantear esa postura. No, yo tengo una forma distinta a Pamela. Pero rescato en ella que es una persona que habla con fuerza y no queda indiferente nunca. Lo que dice ella es que si hay un gobierno que pretenda gobernar por decreto, entonces le va a hacer la vida imposible. Y ahí yo, No, la frase completa no fue esa. a ver, No, porque era en el contexto de la conversación Sí. de cómo iba a ser la relación con Parisi. ¿cómo Con comparece? Kast. O sea, con Kast, perdón, con Parisi, con Kast. Lo que yo entiendo, o lo que me han informado, me pueden haber mal informado, está dentro de Ya. las probabilidades, de que lo había dicho, y creo que ella lo aclara después en un programa en horario prime. Dijo, no, yo dije que si era por decreto. Entonces me quedo con esa declaración. Ya, la aclaración No contradiciendo te la tuya, que pueda concedo. escuchar. Te otra cosa. concedo lo de la aclaración, pero fue Ya. en un contexto más amplio. Pero ok, dado que está esa aclaración, ya. Sí, porque ella lo dice. Y yo ahí suscribo, por supuesto. Si no se puede saltar el Parlamento. Son 3 poderes del Estado. Entonces, si ellos finalmente, cuando fue la discusión constitucional, decían, manténgame los 3 poderes, bueno, ¿qué hace gobernando por decreto? Entonces, esa coherencia es lo que nosotros exigimos. Y si usted se quiere saltar esa coherencia, créame que vamos a hacer una... Ayer Parisi banca dijo que si complicada. hacían algo en contra de los principios del PDG, también le iban a hacer la vida imposible. Es que, por ejemplo, si tú me quieres bajar la PGU, que una de las... A ver, el Partido de la Gente tiene una beta importante economicista, que lo dice la izquierda de manera bien peyorativa, no, ustedes son economicistas, pero también tenemos la beta social, y ahí nosotros valoramos mucho la PGU. Entonces, si me quieren empezar de alguna u otra manera a disfrazar y me quieren horadar la PGU, es que olvídate, no lo vamos a permitir. Y ustedes se van a plantear como proyectos, bueno, tienen esta conversación que van a tener mañana, pero desde la vereda de ser oposición al gobierno que llegue. Nosotros vamos a hacer oposición de las malas ideas desde nuestra visión, naturalmente, y vamos a ser colaborativos con aquello que vaya en beneficio de la clase media y clase media emergente. O sea, si usted me hace un plan de vivienda donde me va a gestionar 250.000 créditos hipotecarios con fondos internacionales, vaya a buscarla a la China, donde a usted se le ocurra,
va a tener colaboración de nosotros, lógico. ¿Pero siempre va a ser solo colaboración o estarían dispuestos, por ejemplo, a sumarse a una eventual coalición, como han planteado algunos? Ni facho ni comunacho. Nosotros no nos sentimos interpretados por un gobierno de José Antonio Kast. Y soy más claro aún, no nos interesan los cargos, no llegamos a la política por eso. A nosotros nos interesa poner las ideas que estábamos levantando en las propuestas. Por eso cuando dijeron, oye, los votos, no somos dueños de los votos, vayan a buscarlos en la calle. Si les ofrecen algún ministerio, ¿aceptarían? No, O sea, coincides con Franco Parisi. absolutamente. Y Pero ¿cómo coincides se vería también- eso, Mónica? ¿Cómo se vería ¿Cómo eso? se vería? ¿Cómo se vería? O sea, de que alguien Dinos llegue... Es que no, el partido de la Pero, gente pero ¿qué está- calificativo le pondrías? ¿Cómo se vería si aceptaran un ministerio o algún otro cargo en el gobierno? Yo creo que se vería mal. Franco Parisi tiene un liderazgo que tiene que lograr consolidar y que lo lleve a la moneda. Creo que el Partido de la Gente es una opción, porque hoy día ha logrado lo que en algún momento lograron los partidos tradicionales, que es la calle. ¿Parisi 2030? Parisi 2030. ¿O Giles 2030? ¿O te parece que es obvio que es Parisi, no Giles todavía? Mira, yo, si tú me preguntas, hoy día, porque pueden pasar muchas cosas, pero hoy día, Parisi 2030, sin ir en desmedro de Pamela Giles, que creo que es un liderazgo potente. Pero esa ya sería la cuarta candidatura de París. ¿Y no van a ustedes a apelar también a la renovación de los liderazgos? Es que ya tenemos renovación de liderazgo y nosotros lo reconocemos. Franco, él es capaz de levantar eh, con 4 chauchas y con los errores del partido, eso al tiro lo reconozco, para la contrapregunta, con 4 chauchas con el partido. O sea, levantaron casi un 20%, 14 diputados, cuando empresas como la Anholster nos daban 0. O sea, creo que tiene algo interesante que entregar al país. Ya, pero no temen a que le pueda terminar pasando lo que a Marco Enríquez Ominami, de que tanta postulación que después su porcentaje de apoyo. Lo entiendo como ejemplo, pero Paula, aquí ha ocurrido algo diferente. No, claro, fue al alza. Ha ido al alza hasta ahora. Entonces, a mí la fuerza de la realidad me demuestra otra cosa. 10, 13, 20, en número cerrado, conveniente para nosotros, por ¿Y supuesto. la cuarta sería la última, crees tú? ¿O va a ser el eterno candidato? No lo sé. Yo creo que hoy día él entiende que hay 14 parlamentarios que podrían trabajar muy fuerte para poder tener muy buen desempeño en las municipales. ¿Cuál fue el camino del Frente Amplio? Como reflexión para los analistas, 2017, Beatriz Sánchez un 20, 22 Guille por ahí. Luego le fue muy bien en las municipales, ahí surgen varios liderazgos en municipios, concejales, y luego llegan al gobierno. Ahora, mal preparados para nosotros. Yo creo que ese es el desafío de Franco. O sea, Bueno, el camino que siguió José Antonio Kast también, de ir en ascenso. yo creo que hoy día un gobierno con 14 parlamentarios hubiese sido un gobierno complejo, ¿sí? Hoy día José Antonio la tiene compleja, pero está llegando con 30 y tantos. Creo que Franco tiene que hacer un camino. Y en materia municipal también, que es importante el terreno. ¿Crees que el gobierno de José Antonio Kast va a ser un gobierno especialmente complejo? ¿Cómo lo visualizas? Porque también dependiendo de cómo sea ese gobierno, es las posibilidades que tienen ustedes de llegar después también a gobernar. O sea, el desencanto probablemente, si hay un desencanto con este gobierno actual y llega a haber uno en el futuro, honestamente, más allá de lo que ustedes quieran para Chile, les hace más fácil llegar. Mira, si le va bien al presidente, le va bien a Chile. Ahora, que la tiene complicada, la tiene muy complicada. Porque, a ver, la izquierda es un sector político que maneja un cierto sector de la calle que es muy complejo, y lo hemos visto. Y son súper relativizadores cuando tienen que hablar de la violencia, han acusado cosas de que habían centros de torturas que todavía yo veo que no se hacen cargo. ¿Estás diciendo que la izquierda va a usar la calle? Creo que es una de las posibilidades. No digo que lo vayan a hacer, pero creo que es una de las posibilidades. Y también depende de cómo se comporte José Antonio en el gobierno. O sea, Piñera, cuando tuvo la opción de sacar a los militares a la calle, hoy día todos le celebran que tuvo una mirada mucho más democrática y que a largo plazo le sirvió a Chile. ¿Qué haría José Antonio en ese caso? Es una linda reflexión. Va a depender de ese tipo de decisiones cómo se comporta la calle. Sí, se vienen 4 años muy complejos, muy complejos. Y de ganar José Antonio Kast, ¿qué es lo que esperarías ver dentro de sus primeras medidas? Yo creo que evidentemente va a tratar de poner un ojo en materia de seguridad, pero creo que tiene una linda tarea, y linda tarea por los responsables, de bajar las expectativas.
Porque ¿qué pasa cuando, ojalá no ocurra, pero tengamos el primer deceso? ¿Qué ocurre cuando vamos a tener la primera encerrona? Nadie espera que eso baje a cero, pero hay señales, ¿no? Entonces, creo que José Antonio tiene que llegar a hacer la pega, pero tiene que llegar a controlar las expectativas. Creo que eso es muy importante en la etapa si es que le toca hacer gobierno. Juan, tú hablabas de que quiero volver un poquito atrás, solo por una duda que me quedó respecto del liderazgo de Pamela Giles, de que tú planteabas que ves las cosas de manera distinta o te planteas de una forma distinta, teniendo en cuenta que se proyectan, ¿cierto?, para una próxima carrera presidencial del liderazgo de Franco Parisi. En eso tienen que dar señales de que son capaces de dar gobernabilidad, que eso es lo que esperan. Claro. Y por eso es tan clave, y te preguntaba si ese es el tono que buscan o si van a pedir en esta conversación que van a tener mañana como PDG, cuál va a ser la línea, el relato con el que se van a plantear hacer oposición, porque también las señales que entregan ustedes en ese aspecto también es si dan o no señales de qué tanta gobernabilidad podrían dar ustedes. Sí, es que yo creo que eso no está vinculado necesariamente al tono de Pamela. Pamela, insisto, es una persona tremendamente potente. Yo creo que eso está vinculado a el comportamiento que tengan el resto de los 13 parlamentarios. Hay gente muy potente. Tenemos a Patricio Briones en materia de deporte. No, hay gente muy valiosa. Claro, pero lo que apunto es que si continúa esta lógica de desorden o de quizás declaraciones que están o suenan más fuertes que otras, eso sí genera un Mañana, ambiente. Eso mañana es parte de las conversaciones. Yo creo que hay gente muy preparada, pero sin duda que tienen que tener, por supuesto, un breve aprendizaje en materia de O sea, comunicaciones. les queda nada porque Por supuesto. No, enero sí. y febrero no queda mucho tiempo. Sí. Pero, y en ese sentido, ¿cómo van a manejar? Porque ya en 2 meses no digamos que es tanto lo que se pueden preparar. No sé si la cosa es previa, si lo previo es buscar a gente que ya esté preparada o prepararla en 2 meses es un tema, digamos. Pero más allá de eso, ya cuando llegan a marzo es un hecho. Llegan a marzo, asumen los 14 diputados y diputadas, 7 y 7. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Va a haber libertad de acción para todos los temas? ¿Va a haber... la orden de partido oficialmente está prohibida en Chile, pero hay formas en que, no sé, un acuerdo, no sé, de honor, se puede llamar de distintas formas, pero ¿van a haber definiciones como partido? Porque tú hacías alusión a republicano. Cualquiera que negocie con republicanos sabe que lo que hable con un diputado, ese diputado o el presidente de partido le va a decir, tengo 7 votos y tiene esos 7 votos, o tengo 7 en tal sentido, 2 no sé, y eso es lo que va a pasar. Sí. ¿Ustedes van a hacer de alguna manera acuerdos previos en las votaciones o todo va a ser como ahora en la consulta que finalmente, nos enteramos ahora por ti, que cada uno puede votar lo que quiera? ¿Cómo va a ser? Es que, de hecho, para responder lo último que dijiste... ¿Cómo va a ser de la hecho, mecánica? Sí, eso es la fuerza de la realidad. Es así, cada uno Ya no, vota como sí, estilo pero conveniente. en la Cámara de Diputados es distinto porque todos nos enteramos cómo votan. Sí, no. Entonces mi pregunta es, en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿qué van a hacer? ¿Va a haber una coordinación previa, un acuerdo de bancada? Sí. ¿O en cada tema cada uno vota como quiere? No, yo creo que... Iba a ocupar el depende, pero está muy vilipendiado. Está claro. Está como Depende, devaluado ¿no? el depende. Sí, bastante. Entonces cambiamos la palabra. Yo creo que vamos a ir caso a caso. No obstante, El caso a caso también se va a evaluar rápido. no obstante, sí tiene que haber coordinación en gran parte de las materias. Yo creo que en materia valórica eso va a ser un poquito más libertad de acción, entendiendo... conciencia. Como lo hacen los otros partidos Por generalmente. supuesto, por Pero supuesto. van a haber acuerdos de bancada. Es que tiene que haber, porque, de nuevo, la fuerza de la realidad que decía mi abuela Elena. La fuerza de la realidad. 2021, ¿cuál fue el camino? Cada uno votando. ¿Cómo terminamos? Con los 6 afuera. ¿No será el problema, Juan, que además hay un vacío ideológico que uno lo ve desde el mismo planteamiento que son ustedes, ni fachos ni comunachos, Sí. que les hace más difícil tener una matriz ideológica común para que los mismos diputados sepan cómo sería naturalmente votar en un tema o en otro, porque ustedes tienen dentro de la bancada, por ejemplo, Javier Olivares, Sí. que se declara pinochetista, y Pamela Giles, que obviamente que su historia nos habla de antipinochetismo Sí. y de lucha contra Pinochet. Entonces, eso es por darte un ejemplo. Sí. Un ejemplo que podría aplicarse, no sé si llegan a tener que votar una ley general de indulto, por ejemplo. Pero te lo pongo de otra forma. O sea, hay un vacío ideológico en su partido. Ustedes ¿cómo defines ideológicamente al partido la gente y si eso no es una dificultad a la hora de votar? Mira, respecto a si hay un vacío ideológico, no. Hay un trabajo
¿Cuál sería la ideología del PDG? No que es se de está izquierda, haciendo- no es de derecha. Lo que pasa es que ahí se cruza, y ahí viene mi deformación profesional. Mm. Yo soy, además de ingeniero comercial, soy publicista ¿Ya? y titulado de ambas. Creo que a la gente que nos está mirando es importante que ella entienda que nosotros no somos ni fachos ni comunachos. ¿Qué son? Esa es una forma de definir... Ahí la pregunta es, ¿qué son? Sí, Eso, sí, claro, sí, porque es que allá identificación voy. negativa lo entendemos. A eso voy, a Está eso voy. súper Es claro el que qué son, la Desde lo interrogante. negativo. Desde lo positivo, ¿Qué son? siempre ha sido muy poco sexy porque finalmente decía, ya, esos son, gracias, ya, sigamos con... El partido de la gente no es ni facho ni comunacho y somos del amplio mundo liberal. Del amplio mundo liberal. Son liberales. Del amplio mundo liberal. Eso es, cuando nosotros hablamos de la bancada, somos del amplio Chile. Cuando tú me dices de Olivares y de Pamela Giles, bienvenido, bienvenido. Si ellos están ¿Tú a crees que disposición... califica a Olivares de liberal? Sí, pero sí, yo he tenido conversaciones con él, absolutamente. ¿Está a favor del matrimonio igualitario, del aborto libre? Yo creo que eso prefiero que se lo pregunte a él. No, yo he No tenido- digo pues, si son yo- liberales. sí, pero mientras yo no sea vocero, prefiero no entrar en esas conversaciones. Pero nosotros somos del amplio mundo liberal. Ahora, me acomoda... Bien amplio. Sí, Bien del amplio, bien amplio. amplio. Bueno, si esa es una de las cosas Súper que se les cuestiona, que tienen Sí, de todo. pero lo entendemos y nosotros, a mí me resulta tremendamente cómodo. Ya, Creo que amplio tenemos una mundo liberal, flexibilidad igual, ya. para ir de allá a acá. Y esa es la facilidad que la gente dice... Pero mira, la dificultad para votar, de nuevo te pongo ese tema. es que no necesariamente, porque Que ya tiene. la gente valora de que nosotros seamos un partido pragmático. Voy a decirlo en simple para la gente que no está escuchando. No hay una forma izquierdista o derechista, salvo en esos bordes que me pones tú, de hacer volar un avión. A mí me interesa que funcione bien. De nuevo, la discusión ideológica. Vamos a algo concreto. ¿Un Estado grande o un Estado pequeño? Un buen Estado, un Estado eficiente. O sea, que se justifique el gasto que tú estás haciendo. Pero si yo hoy día, el BID me entrega un informe donde dice, oye, resulta que hay ineficiencia por 5.000 millones de dólares, que eso es prácticamente financiar la mitad de la PGU, en proyección 9.300 millones de dólares a 250.000 pesos mensuales, es una locura. Entonces yo digo, Ya, pero entonces quiere decir que Raya para la Suma son de una corriente nueva que se está inaugurando en como liberalismo, pragmatismo. la tercera vía. Por ejemplo, como esta vendría a ser como la Ya, cuarta, pero digamos. yo creo que eso les falta como conversar o que cuaje a nivel interno, porque eso depende de con quién uno hable del PDG también. Mira, Paula. Por eso es la como en honestidad- el fondo, Sí. en el fundamento, eso no está como Mira, está interesante lo que te dentro voy a de responder la ahora. base. Nosotros estamos en un trabajo interno para darle forma para que esto tenga un sentido de coherencia en toda la bancada. Porque hoy día la esencia PDG ya la tenemos. Nosotros nos entendemos y sabemos cuáles son nuestras prioridades. Pero por supuesto que hay que darle una formalidad, una institucionalidad en materia ideológica. Por llamarlo Claro, de porque alguna ustedes cargan con esta chapa de que son el partido populista, que es el candidato populista y que solamente de alguna forma se dejan llevar o plantean lo que es cierto la gente pide y de la gente quiere. manera. Y eso igual es una carga que te... Para que- los tradicionales. Para los tradicionales, pero uno Aparte que ve... el populismo no es malo. Es que si el populismo yo lo entiendo como aquello que le afecta a las personas, que hoy día no están llegando a fin de mes, y yo veo eso y yo digo, ¿cuál es la razón de eso, de que no estén llegando a fin de mes? Bueno, lleguemos a la discusión sofisticada del tema de la permisología. Yo creo que ahí tiene un gran argumento para poder decir, la gente entiende que hoy día lo está pasando mal, que eligió un gobierno que tenía esperanza, pero que hoy día no tiene ni seguridad, ni buena pega, ni buena oportunidad. Solo una cosita chiquita del tema legislativo. ¿Tú vas a apoyar los retiros previsionales si es que Pamela Giles los plantea? Mm, Contexto. No No la quiere propuesta, decir no la depende. propuesta, no la propuesta de que planteó Parisi, sino la original de Pamela Giles, que No, yo, Paula, yo soy ingeniero comercial. La forma, ¿qué te quiero decir con esto? La forma de poder entender un retiro tiene que ser un retiro no inflacionario, es decir, que la plata no se vaya al M1 y tiene que ser responsable. No inflacionario y responsable. Y eso significa aliviar el bolsillo de las personas que hoy día no tienen cómo pagar esa deuda. No es que me la pagaste, me queda un disponible. No, ya, pero los que porque eso planteó Pamela dispara la Giles en inflación. ese caso no serían responsables. ¿Cómo? Los que planteó en su momento Pamela Giles no serían responsables. Los que yo voy a apoyar es que no fue ninguno responsable desde la mirada de la inflación. El problema es el contexto, que lo ha dicho el propio Ignacio Briones, llegamos tarde. Y si llegamos tarde, ¿qué esperamos que haga la Ya, gente? pero de aquí para adelante al menos. De aquí para adelante, no inflacionario y responsable. Yo Ya, estoy alineado pero con eso Franco. quiere decir que los de Pamela Giles, como ella los ha planteado, no.
De aquí para adelante, no. En lo que respecta a mí, En lo que respecta a ti. individualmente, Sí. como Juan Marcelo Valenzuela, no inflacionario, Por eso. irresponsable. Pero como posible jefe de bancada. Es que no lo soy. No Bueno, puedo hablar de pero más Pero claro, si para lo fuera. Sí, para no malentender, los de Pamela Giles, Juan Valenzuela no los apoya. En la fórmula original. No, en la fórmula original No. no. Estamos en un contexto completamente diferente. Oye, y una dudita. Dijo ayer Franco Parisi que se queda en Chile. Se queda en Chile. Eso Eso es lo que dijo. No, eso, Lo no, estoy eso afirmando. dijo, sí. ¿Ah? La pregunta es, ¿eso es clave también para la sobrevivencia del PDG? Digo, que lidere, pero desde Chile. ¿Eso es importante para usted en ese sentido? Sí, pero para mí no va de la mano con que tenga una permanente aparición. De hecho, ya vimos lo que le pasó a Matei, con estar 2 años antes muy presente. Terminó quinta. Entonces, sí, que esté en Chile, pero a mí me interesa su asesoría, su cerebro económico. Eso es lo que me interesa, que tener un doctor que siempre está ofreciendo una mirada diferente. Yo les dejo solo una Pero que se pildorita. guarde un poco para que no se desgaste. Sí, yo le dejo una pildorita. Tenemos a Facho y Comunacho, izquierda y derecha, discutiendo por el 6%. No, estaban discutiendo. ¿Hacia dónde se iba? Fondo de reparto, capitalización individual. La vieja escuela. Ahorro a través del consumo. Ese cerebro necesito yo. Que no vayas, porque hay 5 millones de personas trabajando de manera formal, pero los informales son 11, 15 millones. Vamos a través del consumo. Esa idea me Juan, interesa. queremos pasar al lado favorito de nosotras, que es Exacto. el lado C, que aquí es donde Prepárate. esperamos que sí te despeines, que no digas lo políticamente Ok, correcto. ok, pues lo vamos a intentar. Ya. Algo que creas, porque bueno, va a estar recién metiéndote, va a meterte recién en el mundo parlamentario, pero algo que creas que la gente debería saber de ti, Que no saben. que es importante que sepan. La gente, wow, qué pregunta difícil. ¿Tiene que ver con el mundo parlamentario? No, ¿Esa? No, cualquier cosa puede puede ser ser- una gracia. Puede Una gracia ser como un decía mi talento abuelita. oculto, algo que creas que sea relevante que la gente sepa de ti. Sí, yo creo que muchos no lo saben, pero ver. 2 cosas, y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Soy muy malo para el carrete, no carreteo, yo soy... O eso yo no lo... Yo pensaba que sí, fíjate. No, yo no. Y lo otro, no me atrae. Y lo otro, animalista. ¿Sí? Yo no sé si esa beta es muy conocida. ¿Eres animalista? Yo soy rescatista, Ah, rescatista de animales y pretendo... ¿cuál es tu animal favorito? No, es que ahí me ponen una... No, ya, depende, no me va a decir depende, pero No, pero es que tengo los dos, pero ya, oye, amigo de casa. no, no, gato y perro, me cuesta. No puedes decidir entre gatos y No, perros. no puedo. Aquí, Tengo por de los ejemplo, tenemos la bancada perro y la bancada gato. Yo tengo 6 gatos. Ah, maravilloso. Yo Andamos tengo, por ahí. yo tengo un perro, me tenía que opacar, pero no importa. Yo tengo uno Ya es nomás, que pero veo quiero uno mucho. y lo quiero adoptar. No, la, sé. la quiero mucho. 6 gatos y 4 perros. ¿A tú? Sí, sí. Dice, sí. nos tenía que fregar. Ah, pero mira, igual. No, tiene no, 4 pero perros. es porque Sí. rescato además y Ah, tú es dices que tiene más gatos que Tiene perros. más gatos ya una que perros. pildorita y voy a llegar a bajarme el sueldo. Entonces, sí, ley, no, a donarlo, Ah, eso regalarlo. Cuidado con la pero eso donación. como, Sí, sí, sí. como ejemplo, ¿para qué? 5 millones máximo. ¿Y lo hace toda la bancada? 1 millón. ¿Toda la bancada? Eso espero. 1 millón. Yo eso espero. Ah, pero se lo van a pedir a todos, va a ser parte de las cosas que van a conversar mañana. Mañana. O sea, ¿tú vas Yo- a proponer eso? Pero es que además hay varios que firmaron ante notario ya. Ah, sí, pues es verdad. Sí, Y hay sí, varios sí. que firman, o sea, que debieran bajarse el Sí, sí. sueldo, o sea, donarlo. Y el excedente es como 1.700.000 para rescate animal, para distintas organizaciones que ya estamos viendo con abogados para que esto no tenga problemas, sino que sea muy transparente y los otros 300.000 Espérate, para tengo una gente. duda. ¿No fue obligatorio que todos firmaran la rebaja? O sea, los 14 lo firmaron o no. Lo que pasa que hay... No, eso la verdad no lo tengo claro. Sé que hay 5 o 6 que tengo claro que lo firmaron. Ya. Pero además tiene que ver con lo que dijo Franco, o sea, máximo 5 Sí, millones por la autoridad. Ya, o sea, en lo concreto esperas esa señal de todos al menos, de los 14. Sería muy lindo. Sería muy lindo porque además... O sea, mañana terminamos- vamos a saber si lo concretan. Sí, porque además es muy lindo terminar con esta eterna promesa de decir, no, nosotros vamos a llegar a meter un proyecto de resolución que da lo mismo. No, lo intentamos bajar nosotros. No, Pero además van dónalo. a intentar el proyecto de ley. Además, pues, Ah, lógico. ya apenas lleguen en marzo, van a intentar el ¿Y proyecto cómo le de ley. metemos presión al resto de diputados? ¿y Decir, ¿Y mira, talento pues, oculto tienes? Eso. talento oculto. Así como cantar, bailar, Claro. no sé, pintar. No sé, gimnasia, esgrima. No. Tenis, me gusta jugar mucho al tenis. He tenido muy poquito tiempo para poder Ya, hacerlo. pero ¿eres talentoso jugando o ahí? ¿O te defiendes? No, pero yo pregunto. Ni ya está por hablando- Dios. Siempre humilde, me defiendo. Ya te defiendo. ¿Bailas bien?
No salgo a carretear, entonces no. Uy. ¿Música preferida? Los 80. Tear O for sea, Fears. Tear ya. for Fears. Venía escuchando Rebel Yell de Billy Idol. ¿Y en español? ¿Algo? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Beta de cantante, no. No. Alejandro Sanz, el de corazón partido. ¿no? Sí, pues. Es que este hombre tiene el corazón partido muchas Y veces. algo sí. que se arrepienta. De no haber abrazado más a mi abuela. Murió hace poco. El 2024 agosto. ¿Y por qué no la ha abrazado más? Es que siempre fue insuficiente para mí. Era la matriarca de la familia. ¿Y vivían lejos o vivían juntos? No, conmigo. No entremos ahí, por favor. Ya, Ah. pero es un bonito recuerdo. Muy lindo. Y algo que te avergüences, que te dé plancha, que... Algo que me avergüence. Que te dé planchita normalmente, ponte Que tú, no sé. no cacho nada de fútbol, no me gusta el fútbol. ¿En serio? Sí, sí, sí. Te da como ¿Y planchita. por qué te da Sí. vergüenza eso? No sé, Si que mucha todo el gente dice, mundo oye, le este tiene no que cacha gustar. nada. Porque es súper popular. No, y Entonces, además como que- yo de Valpo, la gente dice, oye, Y Wander. de partido de la gente, pues, ¿cachai? Entonces, de Sí. partido de la gente y no sabe el fútbol. Pero... A la Sí, gente le partido. gusta el fútbol. Sí. No, la verdad que ahí yo quedo, no participo de esa conversación. No. Y así Muy como poco. algún temor de vergüenza, ponte tú a mí me da en plancha, yo siempre tengo el temor de caerme. Me carga caerme delante de la gente. así como que lo encuentro ¿Sabes lo que me ha vergonzoso. pasado ahora último? ¿Ya? Que entender esto de la ansiedad, que yo era como súper, ¿por qué la gente le va a crisis de pánico? Pero Mm. cuesta entenderlo. Y hoy día me pasa que frente a tanto estrés, tengo algunos reflejos que me cuesta hablar. Y hoy día tengo... ¿Cómo? Que para la gente, tú tenés problemas, hay personas que les sale súper natural hablar y hay otras personas que tienen, no sé, pánico. A mí no me pasa eso. Pero hoy día, con el estrés, con la ansiedad, se me aprieta la garganta y tengo que ir a verme eso. Y no me pasaba. Yo creo que tiene que ¿Y ver eso con... después de las elecciones? ¿Después de que saliste electo? Ahora último. Entonces, eso es algo raro que me está pasando ahora. ¿Y algo que te enorgullezca? A ver, yo soy hijo de los 30 años. Mi papá obrero, hoy día maquinista Merval. Mi mamá dueña de casa, del Cerro Rocuán toda la vida, sin agua potable, a 15 minutos del Congreso y a 15 minutos del municipio de Valparaíso. Y haber sacado 2 carreras, haberme pagado completa una de ellas. Creo que representa esa clase media emergente que tiene mérito. Me siento muy orgulloso de ello. Y de eso fue parte también mi matriarca que está arriba, Elena. Mm. ¿Elena se llama? Elena López. Elena López Toledo. Yo del lado C no solo quiero saber, ¿van a seguir con los Bad Boys? Sí. Sigue. Desde- Había el Bad con- Girls, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué Bad Boys? Ah, ¿por qué solo Bad Boys? Por la canción. No, es que existía Bad Girls. Estaba ¿Por qué ahí. separado? ¿Por qué Sí. separado? Pero ya no. Es que ha tenido como 3 versiones, 3 o 4 versiones. Van Ya, pero cambiando van a harto. seguir estando en el... Pese a que está en el Congreso, va a seguir en... Bad Boys. Yo creo que con un poquito menos de frecuencia, pero deberíamos seguir. Yo creo que es bonito porque ahí la gente se informa, que si se conecta con Franco, que no es tan común hoy día que un presidencial esté ahí conectado. Oye, ¿y hay amigos en política o no? Sí, pero son escasos. ¿Tienes Muy alguno? escasos. Sí, ¿Quién? no. Prefiero mantenerlo en reserva. Ah, yo creí que me iba a decir Franco. Pero bueno, naturalmente Franco sí. Y de la gente de Ahora, de po. oposición No dijo Franco. de la gente del futuro Congreso no nos ha hablado, no te han contactado. No, pero es que hay que definir entonces qué es lo que es amigo. No, te pregunto No, ya no, aparte, en el ámbito aparte, no. aparte. Aparte de mí. Aparte de la amistad, si ya te han contactado, como... Sí. Es increíble. Sí, y les quiero contar otra cosa. Después de las elecciones, de la primera vuelta, contactaron a todos nuestros diputados. ¿Para levantarlos? Dile verdad. No, desde republicanos. Y lo empezaron uno a uno. La estrategia, eso, po. Sí. Para Para levantarlo. No sé si para que- levantarlo, pero para buscar apoyo. Nosotros internamente, que yo creo que eso no se conoce, dijimos, nadie se junta con nadie, ni recibe. Es una prueba de orden. Y, Y esto no se para juntaron. pedir Y no se juntan. algún apoyo Si no, fuera- usted ya lo para sabría. pedir algún apoyo en particular, por alguna medida en particular. Querían que estuviéramos presentes en todas las actividades
de De- meeting y todo ese tipo de cosas. O sea, en el fondo, fueron llamando uno a uno a los diputados del PDG para pedirles participar en la campaña. Así es. Y yo he escuchado a los líderes del Partido Republicano donde dicen, no nos queremos juntar con Franco. Está perfecto, está súper bien. De hecho, de vuelta yo creo que tampoco era muy prudente hacerlo. Sin embargo, nos contactaron a todos. Yo soy parte de ellos. ¿Y quién no los voy a decir quién, contactó? pero- Ah. no puedo. Pero, Échelo al agua, ¿no? pero lo contactaron. Y los 14 no, a ver, diputados no, pero- alineados. ¿Y a Franco lo trataron de juntarse o no? No, eso lo desconozco. Yo ahora tengo una junta con él, así que ahí le voy a preguntar. Ya, Vamos. Estamos. Terminamos entonces ¿Y tú qué opinas de hoy? Muchas gracias, Juan, Muchas por gracias habernos por A acompañado. ustedes por el Me espacio, acompañaron. muy agradable. Uy, qué bueno que no digas eso. Alguien que nos diga eso. ¿En serio? Me pasé No, súper bien. mentira. Ya, ya. No hacemos autobullying. Nos Ah, hace ok, bien, nos hace ok. bien el autobullying total aquí. Da lo Ok, mismo. ok, Sí, ok. no, si toda la gente nos quiere. Se pelean además. Se pelean incluso ya. Muchas gracias, Juan, por habernos acompañado. A Y nos ustedes. estamos despidiendo de este que es el séptimo capítulo Séptimo capítulo. de Cómo Y te nos lo vemos el explico. próximo jueves. Nos vemos.